con Dios. Iniciamos entonces con Juan 8:31. Entonces Jesús dijo a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Le respondieron: nosotros somos descendientes de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir, ustedes serán libres? Jesús les respondió: de cierto les digo, que todo aquel que comete pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no se queda en la casa para siempre. El Hijo sí se queda para siempre. Así que, si el Hijo los liberta, serán verdaderamente libres. Yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero intentan matarme porque mi palabra no haya cabida en ustedes. Yo hablo de lo que he visto con el Padre, pero ustedes hacen lo que han oído de parte de su padre. Ellos les respondieron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham, pero ahora intentan matarme a mí, que les he dicho la verdad, la cual he escuchado de Dios. Esto no lo hizo Abraham. Ustedes hacen las obras de su padre. Entonces le dijeron: nosotros no hemos nacido de un acto de inmoralidad. Tenemos un Padre que es Dios. Y Jesús les dijo: si su Padre fuera Dios, ciertamente me amarían, porque yo he salido y he venido de Dios. No he venido por mi propia cuenta, sino que Él me envió. ¿Por qué no entienden mi lenguaje? ¿Por qué? Pues porque no pueden escuchar mi palabra. Ustedes son de su padre el diablo y quieren cumplir con los deseos de su padre, quien desde el principio ha sido un homicida. No se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de lo que le es propio, porque es mentiroso y padre de la mentira. Pero a mí, que digo la verdad, no me creen. ¿Quién de ustedes puede acusarme de haber pecado? Y si digo la verdad, ¿por qué no me creen? El que es de Dios escucha la palabra de Dios, pero ustedes no la escuchan porque no son de Dios. Y en este pasaje de la Escritura, lo que hablábamos al principio, le está hablando a unos judíos que aparentaban que habían creído en él, pero le cuestionaban muchas cosas. Y es que Jesús les habla de esa libertad que solo da la bendición de conocer a nuestro Dios. Si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y esta verdad los va a hacer libres. Jesús deja muy claro que ser discípulo verdadero implica permanecer en su palabra, tener una libertad espiritual, al liberarse de una esclavitud de pecado, y sobre todo que esa libertad nos da la apertura para que nosotros podamos vivir una vida diferente. Y en ese momento estos judíos empiezan a hacer una serie de cuestionamientos que yo les decía a mis amigos antes de que empezáramos acá que a Jesús ya lo habían enojado un poquito antes, hombre. En unos versículos anteriores a este pasaje que leímos, del versículo 31 para atrás, ¿verdad? Que esas conversaciones ya lo habían puesto a Jesús un poco tenso. Y Huguito me hacía una anotación y me decía: Jesús, al parecer, pudiera ser como duro con algunos, pero no con todos, dependiendo de la situación y sobre todo por la hipocresía que había en el corazón, ¿verdad, mis amigos? Definitivamente, aprovechando que me diste pie ahí, me meto. Pero el asunto es que qué imagen tenemos de Jesús. Y me parece que todos tenemos también una imagen de Dios, y yo como que eso es lo que veo. Muchas personas tienen la idea de un Dios enojado que está listo para castigar. Cuando tenemos esa idea de Dios, nos cuesta acercarnos a Él, porque uno pues no quiere acercarse con un papá regañón, por así decirlo, pero a veces tenemos que cambiar esa idea, y a veces esa idea la llevamos a muchas cosas. Y cuando leemos así y vemos a un Jesús que también es confrontativo, podríamos tener esa tentación de decir, qué miedo, ¿verdad? Qué pena. Pero Jesús es también amor, Dios es un buen Padre, y Jesús vino a mostrarnos su amor dando su vida por nosotros. Entonces, cuando lo vemos que eso es que era duro, no debemos sentirlo como duro en contra de nosotros, ¿verdad? Sino Él era duro en contra de los religiosos, se enojó con los que estaban
eminencia. invadiendo el templo Ajá. y haciendo cosas que no se debían. Él se enojaba en contra del pecado, ¿verdad? Y por ende a veces los pecadores también cachaban. Pero cuando nosotros nos enfocamos en que somos el objeto del amor de Dios, creo que podemos tener esa imagen. Y si vemos a alguien enojado, a veces tenemos que entender que no necesariamente es con nosotros y especialmente con Dios, ¿verdad? Porque él se enojaba cuando valía la pena. Creo que eso es algo interesante de ver, que no es prohibido enojarse. Para los que nos enojamos a veces tenemos que entender eso, pero tenemos que aprender a enojarnos por lo que vale la pena, ¿verdad? Sí. Qué buen Y sí, comentario. la definitivamente verdad. él se molestaba por el pecado que había en ellos, pero qué duro también, porque les dijo, ustedes son hijos de su padre, el diablo. ¿Por qué? Fuerte. Porque son mentirosos, Ajá. porque siguen pecando, porque siguen haciendo cosas que no deben de hacer. Y quizás eso ha sucedido en nuestra vida como le pasó a esta gente. Era una fe superficial, porque la palabra nos dice que habían creído en él, pero creo que creer en Él lleva un proceso, no solamente creer, y Él nos marca este proceso a quien necesitan permanecer en mi palabra. ¿Por qué? Porque de esa manera se van a convertir en discípulos y así van a conocer la verdad y esa verdad les va a dar libertad. Pero a veces solo queremos creer en Jesús tal vez como un checklist, algo parte de una lista de cosas que tenemos que O hacer. peor aún, un amuleto. O un amuleto. Pero no queremos seguir haciendo lo demás y eso es apartarnos del pecado, es escuchar su palabra, es creer en su palabra y esa palabra es la que nos va a dar libertad. Entonces creo que Jesús tenía toda la razón aquí en molestarse, como se puede en algún momento incomodar con nosotros y confrontarnos con todo el amor que Él tiene para hacernos comprender que si vamos a creer en Él, tenemos que permanecer en Él. Y qué negación la que había en estos hombres. Nunca hemos sido esclavos de nadie, ajá. Solo de Egipto, solo de Exacto. Babilonia, solo estaban bajo el dominio romano. Y a veces esa negación puede estar en nuestra vida también, ¿no? Si yo ya dejé de hacer eso, yo ya no hago esto, yo voy a la iglesia, yo dejé de decir esto, ahora digo esto, pero no estoy permaneciendo en Él como debo de permanecer y entonces me vuelvo esclavo del enemigo porque Él siempre va a querer hacer que yo tropiece y que yo caiga. Así es, vemos que Jesús siempre apunta al corazón, ¿verdad? Y cómo todo nace de un corazón realmente conectado con Dios. Y nos habla aquí de que, como decía María José, que el pecado es el que nos quita la libertad. Y es algo que nosotros, pues, en nuestra vida diaria tenemos que tener cuidado. Porque a veces este pecado nos puede quitar esa libertad de poder decidir, tomar decisiones en nuestra vida y las correctas. Y otra cosa que habla aquí es que si ustedes fueran hijos, aquí le dice de Abraham, harían las cosas de Abraham. Y es muchas veces que si nosotros realmente amamos a Dios con todo el corazón, pues todas esas actitudes deberían verse en nuestras acciones, en nuestras palabras, en la forma que tratamos a la demás, a la generosidad que tenemos, a la misericordia que les tenemos a los demás. Entonces realmente de nada sirve decir que somos de una religión u otra, pero si en nuestro diario caminar no se nos nota. Entonces acá Jesús directamente va a sacar, ¿verdad?, la luz. Es muy directo y creo que cuando leemos la Biblia no tenemos que pensar, ay, sí, qué bárbaro eso, sino que tenemos que pensar nosotros, ¿verdad? Cómo es que estamos actuando y cómo es realmente que nos estamos conduciendo en nuestro diario vivir. Si realmente somos hijos de Dios, ¿nos estamos comportando como hijos de Dios? Realmente somos libres, como decía María José, del pecado y podemos decir, todos pecamos todos los días. O sea, aquí no hay nadie como Jesús que caminó sin pecar. Todos nosotros pecamos todos los días. Ahora, realmente al fin del día reflexionamos sobre esos pecados que hicimos durante el día y tratamos de cambiar, de rectificar, de pedir perdón, o seguimos pensando que somos buenas personas. Y ese es el problema que muchas veces tenemos. A mí me gusta, Sí, perdón, es sí. que me llamó la atención ahorita lo que dijo Maki, porque uno tiende a clasificarse dentro de los Como bueno. como buenos, ¿verdad? Pero, y además leemos aquí que la clave es que cambiar, entonces yo soy de los que cambié o de los que no cambié. Y yo quiero dar tal vez una palabra de esperanza porque tal vez hay gente que está intentando y dice, yo sí para ser cristiano no me sale, digamos, ¿verdad? Todos los días peco, como dijiste tú, pero
Lo importante, como dijiste tú, es el avance, ¿verdad? Porque yo creo que Dios nos tiene paciencia y Dios nos acompaña, y el asunto es que nosotros nos mantengamos en la vía, como que la clave es no tirar la toalla, digamos, Exacto. en vez de pretender una perfección. Mantenerse en esa. Miren, yo siempre lo he visto, es una manera diaria de tener ese contacto con el Señor a través de ciertas disciplinas espirituales como la oración, la lectura de la palabra, que es lo que nos da la verdad. Y aquí Jesús se lo remarca. Yo hasta marqué 2 versículos clave. Uno es el 32, que dice, y conocerán la verdad, y la verdad les hará libres. Y también otro que conocemos muy bien, el 36, así que si el Hijo los liberta, serán verdaderamente libres. Y esa libertad viene únicamente de tener esa relación con el Señor. Y aunque nos cueste todos los días, al final del día todos hacemos un balance, ¿verdad? Decimos, y no es que nos pongamos a pensar en ello, sino que en nuestra mente, en nuestro corazón decimos, hoy fallé en esto, hice aquello, y todo probablemente nos descalifique ante nuestro Dios. Pero la palabra, que es la que nos da verdad, esa esperanza que el Señor puso en nosotros, es lo que nos va a hacer reaccionar. Y precisamente eso es lo que hace Jesús aquí, porque Él no está tratando de humillarlos a pesar de que les dice... Es que ellos solitos varias- no se ayudan. Sí, no está tratando de humillarlos. Jesús, así como a estos hombres, así lo hace con nosotros a través de su palabra, nos confronta. ¿Pero para qué? Para que tengamos arrepentimiento, para que busquemos el arrepentimiento y encontremos esa libertad verdadera. Entonces creo que hoy podemos hacernos algunas preguntas. Si estoy siendo libre o estoy siendo esclavo de algún pecado. Analiza todo tu corazón. Tal vez hay soberbia, tal vez hay orgullo, tal vez hay mucha mentira. ¿Qué es lo que hay en tu corazón? ¿Estás siendo verdaderamente libre o ese pecado te ha esclavizado desde hace mucho tiempo? Si tus obras en realidad están reflejando a tu Padre Celestial, lo que dices, lo que piensas, lo que escuchas, tu forma de proceder, cuando tienes alguna tentación, huyes de la tentación o permaneces ahí tal vez por conveniencia. Y por último ¿quieres recibir la verdad o te estás resistiendo Exacto. a recibir la verdad? Porque a veces nos resistimos a recibir esa verdad porque no nos conviene, porque Porque sabemos es duro. que al recibirla ya no podemos seguir haciendo algunas cosas que antes hacíamos. Entonces, creo que este es un momento de una reflexión a través de la palabra, donde Jesús nos confronta a nosotros, como Maki Sí. decía, es para vernos nosotros, para ver nuestro corazón y nuestro estado espiritual. Y en el verso 43 dice, ¿por qué no entienden mi lenguaje? ¿Por qué no pueden escuchar mi palabra? Y realmente siento que a veces, siento que cuando no tenemos una comunicación diaria con Jesús, con Dios, es como difícil que podamos entenderlo, ¿verdad? Cuando nosotros no leemos la Biblia todos los días, cuando no meditamos, no hacemos al final del día, hacemos como bueno, Dios, ¿cómo me fue hoy? Y bueno, hoy, mira, inventario diario. hoy la verdad que fuiste soberbia con fulano, contestaste mal a tu esposo, le gritaste a tus hijos y no nos ponemos a reflexionar, ¿verdad? En eso, ¿por qué estamos teniendo esas actitudes? ¿Por qué de nuestro corazón están saliendo esta falta de paciencia, esta falta de amor? Cuando no nos ponemos a platicar con Él, pues muy probablemente no entendamos lo que Él nos está hablando. Y cuando tú decías, hoy podemos reflexionar, y creo que si todos reflexionamos en que si tenemos alguna dificultad, si hemos pecado, todos vamos a llegar a la conclusión de que sí, ¿verdad? Y a mí me llama la atención cuando llegamos a esa conclusión de que nuestro estándar no llega al estándar de Dios, ¿cuáles son las soluciones que tomamos? Y como decía, ¿y por qué no reciben mi palabra? Como tú decías, ¿verdad? Yo dije, ¿qué les habrá dicho, verdad? Entonces, cuando uno lee un poquito antes de qué estaban hablando, él estaba diciendo, yo soy el Hijo de Dios, ¿verdad? Yo soy la persona que trae la salvación, pero ellos no le creían. Seguro, era difícil creer que un humano era Dios, pero no es que les estuviera diciendo que tienen que hacer esto o aquello, o ritos, que era lo que se hacía en ese tiempo, sino Él les estaba dando una solución diferente. Entonces, cuando nosotros llegamos a la conclusión de que nos falta, que necesitamos algo más, podemos tomar también la decisión de esforzarnos por hacerlo mejor.
pero eso no funciona. No funciona, nuestras Entonces, propias fuerzas no funcionan. Exactamente. Yo no sé cuántas veces lo hemos intentado, usted lo ha intentado decir, esto no lo hago nunca más. ¿Y qué pasa? Usted lo vuelve a hacer, ¿verdad? Y entonces la próxima vez dice, esta vez sí, ya nunca más, ¿verdad? Pero finalmente Jesús dice, no, esa no es la solución. La solución es que vengan a mí. Entonces, precisamente, esa solución es la que Él nos está marcando y eso es lo que no le creían. No es que Él nos trate así mal porque nosotros nos apartamos, sino Él les estaba diciendo, miren, no se dan cuenta que tienen la solución enfrente y la solución es Jesús. Entonces, yo pienso que también podemos tener estas mismas conclusiones de que nos falta, pero tomar una actitud de tratar religiosamente y por medio de nuestras fuerzas de tratar de vencer el pecado, que es el issue aquí en este texto, ¿verdad? Y Jesús está diciendo, tienen que conocerme a mí, porque esa es la forma de ser libre. Cuando el Señor nos liberta y es por la relación, no por un esfuerzo de tratar de hacer las cosas bien, ¿verdad? Y solo rápidamente cuando estamos leyendo esta porción de la palabra y Maki lo dijo, ¿por qué no entienden mi lenguaje? Yo pensé cuántas veces Jesús trató de hablarme a mí. Uy, sí, y a mí no le también. entendí qué era lo que me estaba tratando de decir. A través de personas. En lo peor quizás de mi pecado, Él trató de hablarme muchas veces, pero yo no le entendí, no comprendía lo que me estaba diciendo. ¿Pero por qué? Porque a mí no me convenía, yo no quería escuchar su palabra. Se iba a arruinar la alegría que yo tenía de lo que estaba haciendo si yo me daba cuenta y entendía lo que Él me quería decir. Y ahí es donde la gracia aplicó en mi vida, porque a pesar de que yo no entendía, a pesar de que no le quería escuchar, Él llegó un día y me hizo ver todo mi pasado y darme cuenta que lo que estaba haciendo definitivamente no me iba a llevar más que a la muerte, y no solo muerte física, sino que espiritual y de todo, en todo aspecto. Y entonces ahí es donde yo entiendo que la gracia del Señor, a pesar de todo lo que yo estaba haciendo tan malo, Él me alcanzó. Y ¿sabes qué es lo más lindo de esto que compartes, María José? Es que no se cansó de No ti. se cansa. No se cansó. Con lazos de amor nos atrae, Sí, ¿verdad? y es un lenguaje que podamos entender. Eso es a través de la escritura, de poder unirnos a este plan de afilarnos nuestra espada, porque nos prepara para toda buena obra. Y esto nos ayuda a entender de que cada escritura y cada palabra que está acá tiene un propósito para nuestra vida, tiene un propósito para cada momento, para cada situación en específico. Y tenemos que ser nosotros muy atentos y tener sensibilidad a escuchar la voz de nuestro Dios. Así que yo quisiera, Huguito, que hoy nos pudieras dirigir en oración para que podamos entender esa palabra y tener esa visibilidad de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Con mucho gusto, y si usted también en sus palabras lo puede hacer donde usted se encuentre y decirle, Padre, gracias porque hoy puedo entender un poco más de ti, Señor. Y hoy que escuchábamos acerca de esta pelea entre el pecado y lo que tú quieres para nosotros, Señor, queremos manifestar nuestro deseo de seguirte, nuestro deseo de agradarte. Y hoy pedimos tu ayuda, Señor, para que en tus fuerzas y con la ayuda de tu Espíritu Santo podamos avanzar hacia ti, podamos seguirte a ti, podamos conocerte a ti, y te pedimos perdón por nuestras faltas. Reconocemos que cada día fallamos y que necesitamos de ti. Gracias porque viniste a morir por nosotros y por eso podemos tener relación contigo. Perdona nuestros pecados, Señor, y ayúdanos a seguirte cada día, que podamos conocerte a ti, que eres la verdad, cada día más, y seamos cada día más libres, Señor, de cualquier cosa que nos haga. En el nombre de Jesús. Amén. Y es que la gracia de Dios es un regalo, no una recompensa. Por eso le invitamos a que se quede con nosotros en el próximo segmento y va a ver de que el Señor nos hablará de una forma pero muy especial, sabiendo que su amor y su bondad permanecen para siempre. No se vaya, quédese conectado con nosotros, no se pierda. Esto es Vaya con Dios. En cada palabra de Jesús hay una verdad que transforma. Historias que parecen simples, pero que esconden tesoros eternos. Descubramos las parábolas de Jesús. Y con base a Lucas 18, el autor dice lo siguiente: una parábola acerca de la justificación por la fe.
La historia que Jesús relata inicia en un templo con dos hombres, uno fariseo y el otro publicano. Los fariseos tenían toda la apariencia de ser campeones de la justicia. De hecho, las apariencias externas eran lo que más les preocupaba. Su idea de justicia era principalmente cosmética. Se destacaban por ocultar su propia maldad y encubrir sus pecados secretos con obras religiosas, mientras declamaban apasionadamente contra los pecados más visibles de los demás. Lejos de ser descuidados con respecto a la ley, hacían un gran espectáculo de su obediencia a los pequeños detalles de la ley de forma exagerada y ostentosa. Su piadosa ostentación en realidad magnificaba la culpabilidad y producía una falsa confianza en sí mismos. Esta precisa lección fue el tema central de la parábola que Jesús narró. También se erige como una afirmación clara y sucinta de los propios labios de nuestro Señor del principio de la Reforma, que la fe es el único instrumento de justificación. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como todos los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Lucas 18, 9 al 14. Como muchas de las historias de nuestro Señor, esta parábola no solo era contraria a la intuición, sino también impactante y vergonzosa según las normas religiosas de la época. Fue una lección gráfica acerca de la gracia para los humildes, cuidadosamente calculada para penetrar el orgullo de la justicia propia de los fariseos. Como tal, dio a los líderes judíos una razón más para rechazar a Jesús. La historia los ofendió, degradando toda su religión. Las personas de hoy, que están más preocupadas por el protocolo y por no ofender a nadie, podrían considerar esto como un discurso de odio. Los seguidores de los fariseos presentes en esa reunión probablemente consideraron la historia un sacrilegio. Y es que la historia sí estaba ¡Fuerte! estaba fuerte. Continúa diciendo el autor: dar a entender que el más bajo de los pecadores puede ser justificado, mientras que un líder religioso devoto es rechazado, les parecía un ataque completo contra la justicia divina, la ley mosaica y todas las normas de piedad. ¿Cómo puede Dios ser justo si justifica al impío? Por supuesto, esa es la misma pregunta a la que responde el Evangelio. Porque Dios ha provisto una expiación mediante la muerte de Cristo. Él es a la vez el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ellos no podían concebir cómo el perdón completo por una vida de pecado podía ser posible. En ese contexto, Jesús enseñó que no basta con obedecer las exigencias obvias y extremas de la ley, e incluso los pequeños detalles como cortar las semillas o colar el mosquito. Quería decir que nuestras actitudes y deseos también deben ajustarse en todo momento a los requisitos de la ley. Una mirada lujuriosa viola el mismo principio moral que un acto de adulterio. Enojarse sin causa, insultar o aborrecer a otro es violar el mismo mandamiento que prohíbe matar. ¿Quién entonces puede estar en paz con Dios? La respuesta completa a esa pregunta se encuentra en el sacrificio ofrecido por Jesucristo. Dios no descarta la culpa de los pecadores pretendiendo que su pecado nunca ocurrió. Él no ignora el mal, ni lo barre bajo la alfombra por puro decreto, ni absuelve a los pecadores arbitrariamente. Más bien, proveyó una expiación completa y perfecta por el pecado en la persona de su Hijo. Jesús no solo afirmó que Dios aceptó al publicano,
sino que dejó claro que el fariseo fue rechazado. Este descendió a su casa justificado antes que el otro. Y esto era impactante. La parábola del fariseo y el publicano ilustra esta verdad con precisión. En forma de historia velada, ofrece la verdadera respuesta del Evangelio a la pregunta de que cómo los pecadores pueden estar a cuentas con Dios. ¿Cuál es la respuesta? En una palabra, gracia. Dios libremente justifica al pecador. Toda la doctrina de la justificación por la fe está expuesta aquí con increíble profundidad, sencillez y claridad. El mensaje de Jesús es sencillo. Todos los que están decididos a establecer su propia justicia perecerán. Se condena a sí mismo pero los que se someten a la justicia de Dios serán bondadosamente justificados en Él. Nadie puede justificarse a sí mismo ante Dios. Solo Dios es el que justifica al que es de la fe de Jesús. Este principio es la línea divisoria entre el Evangelio de Jesús y todos los sistemas de creencias erróneas. La parábola marca una línea clara entre los dos únicos tipos de religión que existen: la falsa religión de los logros humanos y el verdadero evangelio. El fariseo de la parábola es petulante, orgulloso, con un complejo de superioridad. Se pone de pie lo más cerca posible al lugar santo, evitando tocar a quienes considera inferiores. Según su lógica, el contacto con pecadores podría contaminarlo. No busca misericordia, ni gracia, ni perdón, ni simpatía. No le pide nada a Dios porque cree que no necesita nada. Está simplemente agradecido de no ser como los demás. Al exaltarse a sí mismo, se va sin ser justificado. El otro personaje es un cobrador de impuestos, un pecador despreciado por todos. Sabe que es culpable. Se mantiene lejos del lugar santo porque se siente impuro. Ni siquiera puede levantar los ojos al cielo. Está angustiado por su pecado. Se golpea el pecho con vergüenza. Está en el punto más bajo de la desesperación, sin esperanza de redención. Solo puede clamar humildemente por misericordia. Jesús dijo que ese mismo día fue justificado. Así el Señor traza la diferencia entre dos corazones que buscan el mismo Dios en el mismo lugar. Estos dos hombres son polos opuestos. Su diferencia se evidencian en su estatus social, su postura en la oración, el contenido de sus palabras y su posición final ante Dios. Y en realidad este pasaje nos está mostrando una radiografía de dos personajes de aquel entonces que pues tenían cierta reputación ante la gente, ¿verdad? Uno, un fariseo, conocedor de la ley, con toda la escritura que lo respaldaba, y un publicano que era como un recaudador de impuestos, aquellos que velaban porque se le diera todos los impuestos a Roma. Ambos eran vistos con cierta forma de hacerlos diferencia. Y entonces Jesús remarca ahí claramente dos tipos de conductas. Una de ellas es el fariseo, autojustificado, orgulloso, juzga a otros, y el resultado, ¿cuál es? Que no es justificado. En cambio, el publicano se muestra humillado, quebrantado, reconoce su pecado, y el resultado, ¿cuál es? El ser justificado por Dios. Y es que eso es lo que enmarca este segmento de lectura que hemos tenido, que la única justificación que tenemos es por la fe que Dios ha puesto en nosotros y que debemos de hacer como un músculo todos los días, obrar, actuar, porque es la única manera de cómo podemos entender que nosotros, sin merecer nada, Él nos lo dio todo. Y ese precisamente es el evangelio verdadero, la gracia, porque hoy hemos comprendido que hay una religión falsa que está basada en los logros humanos, pero hay un evangelio verdadero que es la gracia, porque cuando nosotros estamos sobre la gracia, creyendo todo lo que Jesús hace es creer que Él murió por nosotros, que podemos confiar en Él, que podemos descansar en Él, que podemos correr a Él como hacía este cobrador de impuestos, a decir, es que no me merezco nada, es que ni siquiera soy digno de elevar mis ojos al cielo, estoy hasta por un lado con mucha vergüenza, con mucha culpa, pidiéndole perdón al Señor.
descanso y confío en la gracia, pero lo que sucede es que muchos de nosotros estamos viviendo o hemos vivido en la religión falsa, creyendo que si me esfuerzo, si cambio, si cumplo, si escondo, si condeno, si mejor señalo a los demás, si critico, si tengo miedo a fallar y si soy perfecto, así Dios me va a amar. Bueno, sí me ama, claro, pero eso es una religión falsa. Jesús mismo decía en Mateo 23 que muchos de nosotros somos fariseos o que no los tenemos que seguir a ellos porque dice, ustedes deben hacer todo lo que ellos les enseñan o les dicen que tengan que hacer, pero no hagan lo que ellos hacen porque enseñan una cosa y hacen otra. Y muchas veces estamos contándole a la gente que creemos en Jesús, que estamos sirviendo en la iglesia, pero estamos haciendo una cosa totalmente diferente sin creer o creyendo que Dios me ama por todo ese esfuerzo que yo hago, por todas mis buenas obras, cuando en realidad Él me ama porque su gracia es sobreabundante. A mí me cuesta mucho, fíjate, ese punto. A mí me cuesta, yo voy oscilando entre que valgo por lo que hago, ¿verdad? Y recordarme que valgo porque soy hija de Dios. A mí me cuesta mucho esto. O sea, es algo que yo me tengo que recordar constantemente, que que ya Dios me ama porque soy su hija. O sea, me cuesta un montón y yo creo que viene desde que yo era chica, ¿verdad? Que trataba de impresionar a mis papás con mis logros y todo para que me amaran más, ¿verdad? Entonces, siento que ese mal patrón se me llevó a mi relación con Dios y muchas veces yo pienso que cuanto más sirvo, cuanto más hago, cuanto más pilas puedo parecer, ¿verdad? Más estoy agradando a Dios. Y realmente eso no es lo que quiere Dios. Y cuanto más nos concentramos en eso, realmente nos alejamos más del verdadero propósito que Dios tiene para nuestras vidas, ¿verdad? Que podamos vivir con libertad, que podamos amarlo con Él. Y me quiero remontar a la primer parte de este relato cuando están las dos personas que están orando, ¿verdad? Siempre... Tal vez porque tuve un papá con el que siempre pude hablar, me resulta fácil hablar con Dios, porque lo veo como mi papá. Entonces, cuando me acerco a Dios, le hablo como le hablaría a mi papá, ¿verdad? O sea, lo trato de voz, o sea, le hablo. Y a veces cuando le hablo a la gente de esto, la gente me mira como que falta de respeto, ¿verdad? Y creo que a la gente le cuesta mucho comunicarse con Dios sinceramente, como alguien que es tu padre. Y siento que cuando nosotros vamos a orar públicamente o en privado, pues lo tenemos que hacer con todo el corazón y con toda la confianza de que estamos hablando con nuestro Padre, porque si no estamos desmereciendo el sacrificio que hizo Jesús para que nosotros podamos tener esa relación con Dios, ¿verdad? Esa gracia inmerecida de la que estamos hablando es precisamente ese sacrificio que hizo Jesús y para que nosotros nos podamos acercar y poder hablarle a Dios con toda la confianza y decirle las cosas más profundas que nos duelen, que nos molestan y que son difíciles para nosotros en nuestras propias fuerzas cambiar. Y para comunicarnos de Él de esta forma, porque si no, si nosotros leemos esta parábola y no la entendemos, es muy probablemente que seamos como el fariseo que está diciendo, es que yo no soy igual a todos los demás. Y nos sintamos ofendidos. ¿Verdad? Porque así me pasó a mí. Yo mientras leía decía... ¿Y qué tenía de malo ese que hacía todo bien? Tal vez ahí la pregunta sería ¿con quién nos identificamos? Yo tratando de llevar esto, ¿verdad? A la hora, digamos, ¿qué sería ahora un publicano? ¿O qué? ¿Un político corrupto o un ladrón, tal vez, verdad? ¿Y qué sería un fariseo? Pues algún religioso de cualquier denominación y de cualquier lado, pero alguien que se dedica. Y entonces, fíjate que podemos comparar dos cosas. Uno eran las acciones externas, visibles, ¿verdad? Y otra, el corazón y la actitud que tenemos ahí. ¿A quién me pareceré más? Digo yo. Porque, sinceramente, cuando veo las comparaciones, digo, yo no me parezco a un ladrón, tal vez me parezco más al fariseo, digamos, en mis actos, en mis acciones. Ahora veamos la actitud, a quién me parezco más, digamos, ¿verdad? Obviamente ninguno va a estar perfecta la comparación, pero cuando oro, y yo te pregunto, cuando tú oras, piensa en las oraciones que has hecho en los últimos días. ¿Se parece más tu actitud a la de Señor, gracias por todo lo que me has dado, por los recursos que tengo, por el trabajo por que haberme tengo? hecho tan pilas. O tu oración es, Señor, realmente necesito tu misericordia. Y obviamente también no nos vamos a poner de un lado ni del otro, pero
algo nos está diciendo ahí. Yo pienso que cuando las personas, y le hablo a personas que seguramente si están escuchando este programa, tienen interés en Dios y probablemente van a alguna iglesia y están haciendo el esfuerzo, no está malo en hacer el esfuerzo y tratar de hacer las cosas bien. Eso es lo que la Biblia nos pide. El mensaje es un poquito más profundo y tiene que ver con la actitud del corazón, porque realmente nunca llegamos a hacer las cosas de manera del estándar de Dios. Y cuando nosotros entendemos eso, es que la gracia puede ser una celebración. Qué alegre que el Señor perdona los pecados. Porque de lo contrario, ¿cómo es posible que Dios perdone a esos tales por cuales, verdad? Que hacen esto y que hacen aquello, cuando no nos damos cuenta que nosotros estamos en la misma situación. Y yo creo que es algo para reflexionar. Mira, le voy a preguntar a mis ¿qué tanto hijos? nos parecemos a uno Porque a mis otro? hijos me van a decir la verdad. ¿A cuál me parezco más? Si me parezco más al fariseo o al publicano. Es un Ellos me van a reto. decir la verdad porque ellos pueden ver si yo realmente soy la persona que digo que soy. Y fíjate que tú dijiste, hagan lo que ellos enseñan. Dice. O sea, que lo que estaban enseñando los fariseos estaba correcto. Exacto. El asunto está en la actitud. Exacto. Está en la actitud porque yo no me quiero parecer al publicano en sus hechos, digamos. De plano que no. Pero sí en su actitud, en esa humildad y en esa forma de acercarnos a Dios reconociendo. Porque sinceramente, algunos piensan que los que llegamos a la iglesia o si están en la iglesia deberían decirse, es el grupo de los santos, cuando más bien somos los que hemos reconocido que somos los que no podemos. Entonces, uno debiera estar consciente que si está en el hospital es porque enfermo está, digamos, Exacto. ¿verdad? No es por sano. Sí, y es que, miren, esta parábola que John MacArthur nos comparte y que analiza desde este punto de vista, nos muestra una declaración radical del Evangelio. Nadie puede salvarse por sí mismo. Exacto. Eso Romanos 3:20 nos lo confirma. La justicia verdadera viene solo por fe en la obra redentora de Cristo. Y es que por naturaleza, a mí me llamaba la atención lo que Maki decía, por naturaleza queremos hacer. Para sí, ser recompensados. Yo soy re así Sí. de hacer, ¿verdad? Queremos como que nos miren para premiarnos, ¿verdad? Decir, porque hiciste. Y nos cuesta mucho como seres humanos entender de que esta salvación y lo que Dios nos da es un verdadero regalo. Y entonces tenemos que hacernos algunas preguntas, porque esto se trata de analizar nuestro corazón sí. y de decir, Señor, estoy haciendo muchas cosas creyendo que de esa forma tú me vas a amar más, una religión por lo ¿Por qué lo hago? O estoy viviendo el verdadero evangelio de la gracia. Entonces, ¿por qué crees que Dios te ama? ¿Por todo lo que haces o por lo que dejas de hacer o si fallas o no fallas? ¿Qué haces cuando tú fallas? Señalas a otros, miras los defectos de las otras personas, te justificas que tu actitud fue producto de algo que alguien más hizo. ¿Cómo ves a los demás? También los estás criticando diciendo, no, es que yo no soy como ellos, yo no hago lo que ellos hacen, yo no peco como ellos pecan, mi pecado no es tan grande como el de ellos. O se está sirviendo a Dios para que solamente te acepte, pero yo creo que cuando vivimos pensando en que Dios nos va a amar más por lo que hacemos es una carga muy pesada, pero la libertad que produce la gracia, esa es diferente. Es decir, sé que voy a fallar porque tengo que ser honesta conmigo misma, decir voy a fallar. Y ahí está la gracia del Señor siempre para rescatarme y para darme esa libertad. En fin, tanto que aprender de esta parábola del Lucas 18. A mí me pasó hace un tiempo cuando yo recién me enfermé, ¿verdad? Que no podía hacer nada porque realmente estaba muy mal. Y entonces dejé de hacer todo. Dejé de ser mamá del colegio, dejé de ser, en ese tiempo leí una revista, dejé de ser la que organizaba todo el hogar, dejé de ser todo, dejé de asistir a la iglesia y servir y no podía hacer absolutamente nada y me sentía inservible, me sentía miserable realmente. Y un día mi esposo, que él no habla tanto como yo, solo me miró y me dijo, es que es triste que piense que vales por todo lo que haces. Tú vales porque sos hija de Dios. Y eso me pegó muy duro, ¿verdad? Me pegó muy duro y yo lo he contado que me paré enfrente del espejo y dije, hasta que no me vea a los ojos a mí misma y me sienta que valgo porque soy su hija, no me muevo de este espejo, ¿verdad?
Y pues después de 1 hora y pico, Está bien. Lo Voy a seguir entendí. mañana, dijiste, voy a seguir mañana. mañana sigo. y por eso les digo que me tengo que autocorregir constantemente, ¿verdad? Que yo no valgo por lo que hago, sino que valgo porque soy hija de Dios. Y que esa gracia se me ha dado porque soy su hija, nada más, ¿verdad? Y es que de la mano de la gracia viene esa unción del Espíritu Santo, ustedes, que te habla y te dice, te confirma esa verdad. Eres suficiente. Es más que suficiente. Entonces, yo creo que es la manera correcta de verlo. Y yo solo quería leer lo que dice Miqueas 6:8. Cuando Hugo lo mencionaba, dije, esto hay que leer. Hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y lo que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Y eso es lo que tal vez este publicano estaba haciendo, ¿verdad? Y que nosotros debemos de verlo de esta forma. Tenemos que amar esa justicia de Dios, sabiendo que es por su favor y por su gracia que la tenemos. Que amemos la misericordia como Él nos amó a nosotros, siendo nosotros nada, ¿verdad? Y por último, presentarnos humillados ante Él, sabiendo que sin Él nada es posible. Así que, María José, quisiera que nos ayudaras a orar con la audiencia sobre este tema tan importante y cómo debemos de verlo con los ojos espirituales que Dios nos ha dado. Gracias, Padre, te damos hoy por tu gracia. Gracias por ese regalo inmerecido que nos has dado hoy. Señor, te pedimos perdón porque quizás hemos confiado muchas veces en nuestros logros, creyendo que si hacemos muchas cosas, tú nos vas a amar más. Pero hoy, Señor, decidimos descansar en la cruz de Jesús, sabiendo que es la fuente de la gracia, de misericordia, de bondad y todo lo que nosotros necesitamos. No buscaremos más ganarnos tu favor, porque ya nos diste a Jesús para eso. Y te pedimos hoy que tú nos enseñes a vivir confiados, libres y agradecidos, y que nuestra vida sea un reflejo de ese evangelio de la gracia, no de una religión por méritos. Sabemos que tú nos amas y hoy nos humillamos delante de ti, confiamos delante de ti, necesitamos tu justificación, salir como ese hombre publicano justificado de regreso a nuestras casas cuando nosotros estamos delante de tu presencia. Amamos y bendecimos tu nombre, Jesús. Amén. Amén. No se pierda, vaya con Dios. En esta lectura, y el autor nos dice o nos habla de los contrastes entre ambos, el fariseo y el publicano. El fariseo era un privilegiado social y religioso, situado en uno de los peldaños más elevados de la alta sociedad judía. Los fariseos eran invitados de honor en cualquier reunión. Debido a la exclusividad de su cofraternidad, el nombre fariseo significa separatista. Tener a uno de ellos en una cena o evento era un símbolo de estatus. En el extremo opuesto de la escala social estaban los recaudadores de impuestos, las personas más universalmente detestadas en todo Israel. Eran básicamente renegados y delincuentes en bancarrota moral, instrumentos útiles en Roma y enemigos de todo lo santo. De hecho, eran asociados socialmente con las prostitutas y los borrachos y solían rodearse de tales personas. El contraste en el comportamiento físico de estos dos hombres también es significativo. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo. Lo relevante aquí es el lugar que eligió, un sitio prominente donde todos pudieran verlo, lo más cerca posible del lugar santo. En su mente, él pertenecía ahí. Esa postura, que debió haber sido de adoración, se convirtió en símbolo de orgullo. El publicano también se ubicó aparte, pero no en el centro ni en ningún pedestal del patio interior. Dice la Escritura que estaba lejos y no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Es decir, se quedó en el borde exterior del templo. ¿Por qué? Porque sabía que no merecía estar en la presencia de Dios ni ante los demás adoradores. A diferencia del fariseo, ni siquiera alzaba la mirada. Estaba abrumado por la culpa, la vergüenza y un profundo sentimiento de indignidad. No ofreció excusas ni condiciones. Jesús dice que se golpeaba el pecho. Orar con la mirada baja y las manos en el pecho es un gesto de humildad. Este hombre fue más allá.
Convirtió sus manos en puños y se golpeaba a sí mismo. Su gesto reflejaba angustia extrema, duelo por el pecado, remordimiento, tristeza y vergüenza. Jesús hace una declaración interesante sobre el fariseo. Oraba consigo mismo. La elección de palabras sugiere que oraba en voz alta, con tono autocomplaciente, deleitándose en escuchar sus propias virtudes. En realidad, oraba para sí mismo, no para Dios. Alimentaba su ego en lugar de comunicarse con el Creador. No pidió nada a Dios. ¿Por qué lo haría? No sentía que le faltara nada. Solo quería que los demás notaran lo diferente que era. Además, quiso anunciar sus virtudes. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gane. Seguramente era de los que contaban las semillas para asegurarse de dar el diezmo exacto. Pero la única cosa que el fariseo tenía en abundancia era autoestima. Pensaba más alto de sí mismo de lo que debía. Aquí es donde el contraste con el publicano se hace más evidente. La oración del publicano era corta, sincera y urgente. No era una exhibición de religiosidad para el público. Su vergüenza era evidente tanto en sus palabras como en su postura. Se enfocaba en su propia culpa, no en la de otros. Confesó su necesidad de gracia, algo que el fariseo ni siquiera mencionó. Ambos hombres compartían muchas creencias fundamentales. Ambos sabían que el Antiguo Testamento revelaba el verdadero Yahweh. Ambos creían en Dios de Abraham, Isaac y Jacob y en la palabra dada por medio de Moisés, David y los profetas. Ambos creían en el sacerdocio y el sistema de sacrificios. Por eso estaban en el templo. La diferencia fundamental entre ellos radicaba en una distinción clara. El fariseo pensaba que podía agradar a Dios por sus propios méritos. El publicano sabía que no podía. El publicano se arrepintió verdaderamente. El fariseo no sentía necesidad de arrepentimiento. Esta misma distinción nos divide hoy en 2 categorías. Varias lecciones claves surgen del contraste vivido entre estos hombres. Por un lado, el verdadero ministerio del Evangelio debe conducir a los pecadores al arrepentimiento. El punto de Jesús es claro: la justificación es solo por la fe. Toda la teología de la justificación está contenida aquí, con una sola parábola. Jesús nos pinta el cuadro completo. Esta parábola ilustra el verdadero evangelio. Lo único que un pecador puede hacer es recibir el don por medio de la fe, creyendo que se necesita una expiación perfecta, la cual fue provista por Jesús, que satisface la ira de Dios. El que contó esta historia fue quien hizo la expiación, Jesús mismo. No hay salvación en ningún otro nombre. En sentido estricto, solo Dios es verdaderamente exaltado y solo Él puede exaltar al hombre. Lo hace confiriendo la justicia perfecta de Jesús. La exaltación incluye la salvación del pecado, la reconciliación con Dios, la justificación plena y la ciudadanía del reino eterno de Cristo. Todo intento de lograr esto por cuenta propia nos dejará humillados. Cualquiera que se enaltece, es decir, quien cree que puede salvarse por sus obras o méritos, será humillado. Humillado en el sentido más severo, aplastado por el juicio divino, perdiendo eternamente la salvación. El camino de la autoexaltación termina en juicio porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dicho de otra manera, los malvados creen que son buenos. Los salvos saben que son malos. Los malvados creen que en el reino de Dios es para los dignos. Los salvos saben que es para los indignos. Los malvados creen que la vida eterna se gana. Los salvos saben que es un regalo. Los malvados buscan el elogio de Dios. Los salvos buscan su perdón. Y Dios concede ese perdón mediante la obra de Cristo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, y no por obras, para que nadie se gloríe. Y esto lo sustenta Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Y mire qué manera de escribir de John MacArthur y
y hablarnos sobre las parábolas. Yo siempre lo he dicho, Jesús siendo Dios, él era el creador de todo, él sabía todo y pudo hablar con tanta propiedad y con tanta base científica, literatura, y él podía hablar de tantas maravillas, pero no, se concentró en hablar a través de parábolas, historias que eran prácticas de cumplir. Fáciles de entender. Fáciles de entender. Y cómo al narrarnos esta parte, hay ese contraste entre el fariseo y el publicano. Y yo lo vi, fíjense ustedes, y encontré ese contraste. Incluso en la posición física dice que el fariseo se colocaba en un lugar destacado en el templo, cerca del lugar santísimo, o sea, para la autoexaltación. Mientras que el publicano tenía una posición física y se queda lejos de donde podía estar la parte donde sucedía todo el protagonismo. E incluso ni siquiera levantó los ojos porque tenía una humildad extrema. Y en la oración, el fariseo habla para sí mismo, porque imagino que ha de haber observado si alguien lo estaba viendo, ¿verdad? Y dijo, aquí me las voy a echar yo todas, ¿verdad? Y no pide nada, Dios cree que no es necesario. Y mientras que la oración del publicano es breve, es sincera, y no golpea su pecho como a manera de autolatigación, ¿verdad? Autoflagelo. Autoflagelación, esa es la palabra. Definitivamente que el publicano tenía arrepentimiento en su corazón. Estaba quebrantado y reconocía que él era indigno. Aquí hay tantas enseñanzas, ustedes, que el autor nos da y que la Escritura nos la respalda. Y aquí quiero yo traer a colación esta pregunta. En el segmento anterior nos decía María José, ¿cómo nos ubicamos nosotros? ¿Somos este o somos aquel? ¿Cómo vemos de verdad ese regalo de gracia? ¿O la meritocracia nos hace sentirnos que nos lo merecemos todo, verdad? Sí, sentir que merecemos todo, eso sí es complicado. Pero el autor nos decía que en esa parábola se ilustra el verdadero evangelio y es recibir ese don de la fe, y eso lo logramos a través de esa expiación de Jesús, porque solo en su nombre hay salvación. Y entonces a veces queremos recibir la gracia de Dios o queremos recibir sus regalos y todo aquello que creemos que nos merecemos, pero no le hemos abierto nuestro corazón a Jesús, y sin hacerlo es difícil. Va a ser algo tal vez pasajero o va a ser solamente un engaño. Entonces necesitamos recibir a Jesús en nuestro corazón porque no hay salvación en ningún otro nombre. Nosotros llegamos a Dios a través de Jesús porque Él es quien intercede por nosotros, y necesitamos conocerlo y necesitamos conocer todo su poder, ese poder que está en la cruz. Entonces yo quisiera invitarte, si me permite, por favor, Rubén, a hacer esta oración de fe contigo, acompañarte. Hoy anota esta fecha en tu calendario. Si hoy tú vas a recibir al Señor, si lo vas a reconocer como tu único Señor y Salvador, anótala, porque a partir de hoy yo te aseguro que tu vida va a cambiar y vas a poder experimentar todo lo que la gracia significa en tu vida. Así que yo te voy a guiar en una oración. Y Señor Jesús, hoy reconozco que te necesito. Creo que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Te pido perdón por mis errores y pecados y me arrepiento de corazón. Te abro la puerta de mi vida y te recibo como mi Señor y Salvador. Limpia mi corazón, transforma mi vida y enséñame a vivir conforme a tu voluntad. Gracias por amarme, por perdonarme y por darme una nueva oportunidad. A partir de hoy, mi vida es tuya, y oramos en el nombre de Jesús, reconociéndote a ti entonces como ese nombre, sobre todo nombre, como el Señor. El Señor es sobre nuestra vida. Amén y amén. Amén. Y qué lindo. Gracias, María José. Y si usted hizo esa oración ahí donde quiera que esté y en su corazón usted sintió esa experiencia de sentirse abrazado por el Señor, lo invitamos a que sea fiel a la Escritura y pueda alimentarse de ella. El Espíritu Santo nos habla a través de ella y confiamos en que el Señor está de nuestro lado y que en cada momento, en cada dificultad, Él nos dará la salida a esos momentos de dificultad, ¿verdad? Donde nosotros nos sentimos
a veces abrumados, ¿verdad? Definitivamente. Nos podemos sentir abrumados y que no hay solución, no hay salida, pero hemos confiado en el Dios que es suficiente, ¿verdad? Definitivamente. Y para los que hemos tomado esa decisión realmente mucho tiempo, creo que es un reto mantener esa actitud, porque cuando uno llega, y si usted llegó, felicitaciones, en este momento tal vez uno dice, yo necesito del perdón de Dios. Pero después de un tiempo, y para los que hemos tomado esa decisión hace tiempo, yo le invito a que mantengamos esa actitud. Una de las formas que yo creo que nosotros podemos identificar cuál es nuestra actitud, hablando de qué lado estamos, ¿verdad? Es cómo reaccionamos con los demás cuando cometen un error. Esa es una forma fácil de verlo. Cuando alguien más comete un error, usted decir, ¿cómo es posible lo que hacen? ¿Verdad? O usted dice, wow, ¿verdad? Qué pena. ¿Y sabe cuál es la diferencia? Que cuando uno dice, yo jamás haría algo así, entonces uno se siente como con el derecho, por así decirlo, de juzgar eso. Y no es que no podamos juzgar una actitud o decir esa actitud está mala, pero a la persona, diferenciar eso, digamos, de la persona, cuando uno dice, yo tal vez lo hice o tal vez podría hacerlo, uno es un poquito más suave con los demás. Entonces, eso, si uno dice, yo podría estar del otro lado, le cambia a uno la actitud. Entonces, en esa forma de reaccionar con los demás, uno puede darse cuenta si uno piensa, yo podría hacer ese, o si uno piensa, yo jamás podría hacer ese. Y la verdad que todos podríamos estar del otro lado. Ahora, incluso cuando vemos una situación extrema, tal vez una noticia, digamos, de periódico, que no es algo con lo que nosotros podamos relacionarnos, y decimos, ¿cómo esas personas hacen eso? Pero si yo hubiera nacido en las circunstancias que ellos nacieron, si hubiera tenido la vida que ellos tuvieron, si estuviera en el contexto que ellos tienen, ¿será que no sería capaz de hacer eso? O tal vez sí. Y yo siento que es una manera de vernos a nosotros mismos. Muy práctica. ¿Cómo pensamos realmente? Porque a veces nosotros mismos no somos conscientes de nuestro interior, pero sí podemos saber cómo reaccionamos con los demás. Cuando alguien se equivoca, ¿usted es de los que está así? ¿O es usted los que busca una solución? Y como dicen algunas cosas, solución al problema, no problema al problema, ¿verdad? Sí, güey. Y nosotros debemos ser esos pacificadores. Creo yo que eso es parte de lo que nos manda el Señor. Creo que se enmarca en lo que hoy estamos viendo, porque nosotros no se trata de ser ese publicano en lo que hacía, sino se trata de tener ese corazón de reconocer que las cosas son por gracia y no por nosotros mismos. Como hemos dicho, la gracia es un regalo y no una recompensa. Sí. A mí me deja toda esta lectura que nuevamente a través de esta lectura Dios me recuerda que Él lee las intenciones de nuestros corazones, ¿verdad? Que podemos engañar a toda la gente, pero que a Él no lo podemos engañar. Entonces, que si quiero agradar a Dios, tengo que pulir esas intenciones. El por qué hago las cosas, la intención base de por qué hago las cosas. ¿Para impresionar a los demás o para agradar verdaderamente a Dios? Y eso me ayuda, ¿verdad? Diariamente a tomar decisiones de por qué quiero hacer una cosa o la otra. Porque a veces tengo una agenda bien ocupada y digo que sí a cosas que tendría que decir que no, ¿verdad? Y es por agradar a las personas o por no quedar mal con nadie. Entonces, eso me ayuda a mí también a hacer las cosas verdaderamente con todo el amor a Dios y con la verdadera intención de agradarlo solo a Él y no a los demás o quedar bien con las personas. Y es que es tan fácil Caer querer en uno esa complacer trampa. a todo el mundo. Sí, es una hombre. trampa, ustedes. La verdad que uno se vuelve así como que medio complaciente con las personas y no debería ser así. Debemos de pensar en que lo que estamos haciendo y en ningún momento le va a dar un aporte a ese regalo que Dios nos da. Simplemente lo tenemos que recibir. Mira. Sí, Huguito. Perdón, yo quería hacer como un disclaimer, porque fíjate que cuando uno habla de una cosa, a veces tiene uno la tendencia de irse solo para un lado. Y por ejemplo, leyendo este último párrafo que a mí me pareció fuerte, dice, los malvados creen que son buenos, los salvos saben que son malos. Los malvados creen que el reino de Dios es para los dignos y los salvos saben que es para los indignos.
yo pensando cuando leía esto, decía, ¿será que yo creo que el reino de Dios es para los indignos? No, dije yo, ¿verdad? El reino de Dios no es para los indignos, ¿verdad? Entonces, fíjate que hay ahí una mezcla, porque por un lado nosotros tenemos que saber que somos los malos. Yo soy el malo, soy el indigno. Dios solo por pura misericordia me regaló la gracia. Exacto. Pero por otro lado, ya en Jesús, Él me da su dignidad. Entonces, yo tengo que saber que no puedo Un para balance. poder, por ejemplo. Yo tengo que saber que soy indigno para recibirla y caminar después como digno, como hijo de Dios. Entonces, fíjate que tal vez eso no es algo que Sí. se mencione en el tema, pero yo sí que quería mencionarlo y antes de que se acabe el tiempo, de que una cosa es tener la actitud de necesidad que tenemos que tener de humildad delante de Dios y otra muy diferente es sentir yo soy gusano, no sirvo para nada, todo mi ser está lleno de llagas, como dice en Isaías, ¿verdad? Porque en el Señor Él nos restaura y entonces nosotros tenemos que aprender a caminar como hijos de Dios, con la dignidad y con el gusto de saber que Él nos levantó y que por su gracia somos personas dignas, pero no por nosotros. Y entonces fíjate que ese es un juego difícil donde yo digo, mi autoestima tiene que estar alta, pero El fundamento. el fundamento, lo que decía Maki, las intenciones, es el fondo, es el corazón. Y por eso el texto que leímos tal vez es relevante, el de Juan, donde dice, conoceréis la verdad os hará libres. Es Jesús, no se trata de pasen todos sobre mí, yo soy una alfombra. No, si el Señor no nos lo dice en ese momento. Entonces hay un equilibrio en lo que estamos leyendo. Tenemos que mantener esa actitud humilde siempre, pero tenemos que recordar que el Señor nos levanta por su gracia. A mí me costó mucho cuando yo recibí a Jesús y esa gracia me abrumó tanto, ¿verdad? Que a mí me costaba pedir en oración algo. Yo siempre decía, me dio risa la lectura porque dice que el publicano, el fariseo no pedía nada porque no necesitaba nada. Pero en cierta forma, cuando yo recibí a Cristo, me costaba mucho pedir algo. Yo decía, no, y todos decían, bueno, vamos a oración, y tú, Maki, no, yo no quiero nada. Y era porque parte de mí, si bien había recibido la gracia, me seguía sintiendo cucarachita, ¿verdad? Que no podía pedir nada, como que estaba en casa prestada. Entonces, me costó mucho que el Señor restaurara mi corazón para poder llegar al punto de sentirme hija, abrir la heladera y sacar algo, ¿verdad? Y poder orar y pedirle al Señor algo. O sea, me costó mucho, ¿verdad? Y en ese contexto, miren, una de las cosas que a nosotros nos complica también mucho de lo que hacemos es nuestras finanzas, ¿verdad? Eso en muchas oportunidades se vuelve un tema donde nosotros creemos de que estamos siendo los más inteligentes, pero no nos estamos acercando al Señor en oración. ¿Qué tal si hacemos una oración y le decimos, Padre, gracias? Hoy te damos gracias porque tú has sido bueno con nosotros y nos has mostrado cada detalle tan importante, Señor, sabiendo que tu gracia es un regalo y no una recompensa, Señor. A través de las parábolas que hemos leído el día de hoy, hemos entendido tantas cosas. Y gracias porque hoy pudimos, Señor, acercarnos a ti y aún con una fe diferente o con una creencia que nos hace posicionarnos en un lugar diferente, Señor. Con esa oración de fe que hicimos, hemos alcanzado y hemos llevado nuestra vida espiritual hasta donde tú quieres que esté, Señor, en una comunión perfecta contigo, sabiendo, Dios, de que tú aceptas a los quebrantados y no a los perfectos. Gracias, Señor, porque nosotros somos quebrantados. Lo creemos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. 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 Rápidamente, una ronda de despedida sin segundos. Rápidamente, Maki. Bueno, examinemos las intenciones de nuestro corazón para saber qué es lo que le estamos dando a Dios. Hoy necesitas la gracia del Señor en tu vida. Sí, debemos reconocer que solo por el Señor podemos estar cerca de Él, solo por su gracia, solo por su misericordia. Y recordarles que Dios acepta a los quebrantados, no a los perfectos. No somos perfectos ni nunca lo seremos. Debemos de presentarnos humildes ante nuestro Dios. Esto ha sido todo por hoy aquí en su programa Vaya con Dios. Lo invitamos a que no se pierda el día de mañana. Sabemos de que hay una palabra y una bendición extraordinaria para nosotros.